Señores, gracias por estar con nosotros. Gracias a la gente que nos sigue a través del canal 6. Recuerden que este es un programa de televisión que se ve en toda la geografía nacional. Y también a la gente que nos ve a través de YouTube, a través de nuestro canal Julio Alberto TV. Recuerden que a los que nos ven por YouTube se suscriban, den like y compartan para que podamos ampliar esta comunidad. Miren, hoy yo quiero referirme al tema sobre la colocación de los bonos soberanos que anunció el gobierno dominicano el pasado miércoles 22 de octubre. Mientras estábamos alarmados con la situación de Melissa y estábamos en la bruma de toda esa información, se anunció esta operación, esta colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales que realizó el gobierno dominicano y que yo quiero compartir con ustedes. Y lo quiero hacer también porque en el día de ayer, en la semanal con la prensa, que es la rueda de prensa que acostumbra hacer el presidente de la República, el periodista Luis Mejía le preguntó al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sobre esta colocación de bonos y esta fue su respuesta. El ministro de Hacienda y Economía. Bueno, buenas tardes. Como tú dijiste, hicimos una colocación de bonos de 1.600 millones que está dentro del plan de financiamiento del gobierno del año. Con eso se concluye el plan de financiamiento. Fue a una tasa menor al 6% por primera vez en varios años, o sea, fue una buena tasa. Y como dijo el presidente, durante el COVID la deuda pública aumentó a 69% del PIB. Y este es uno de los pocos países del mundo que ha logrado bajar la deuda a 57% del PIB, a pesar de los choques externos que ha enfrentado. A mí la deuda no me preocupa, nosotros nos ocupamos, porque siempre hace noticia la emisión de bonos, pero no las amortizaciones que hacemos todos los meses. Entonces, el plan del gobierno va tal y como está en el presupuesto, un déficit cercano al 3.2% del PIB más o menos. Este año, a pesar de que ha sido un año difícil para nosotros, vamos a crecer igual o más que el promedio de América Latina y los organismos internacionales coinciden y nosotros también en que el próximo año retomaremos a la tasa histórica de crecimiento cercana al 5% del PIB. Las condiciones están dadas, estamos haciendo política fiscal contracíclica en apoyo a la actividad económica y en coordinación con el Banco Central. O sea que para el próximo año estamos optimistas y estamos manejando la deuda y la política fiscal para mantener la estabilidad, que es lo importante. Miren, lo primero que yo quiero decir es lo siguiente. Yo voy a hacer referencia a la operación en términos macroeconómicos para luego referirme a algunos aspectos. Y primero plantear que de forma algunas personas la han criticado y yo creo que hasta genera legítima sospecha el hecho de que esto se haya realizado en medio de un contexto atmosférico de la gravedad de Melissa, una tormenta tropical con la posibilidad de convertirse en huracán. Ya es un huracán categoría 5, pero en ese momento estábamos en medio de toda esa bruma informativa y de repente se anuncia esa operación del gobierno dominicano. Operación que si vemos el contenido es muy importante que lo analicemos. Primero, el gobierno emite la colocación por 1.600 millones de dólares en los mercados internacionales. Recibe más de 3 veces la cantidad ofertada, es decir, casi 5.000 millones de dólares recibe el gobierno dominicano. ¿Y ustedes saben por qué o qué significa el hecho de que la República Dominicana haya recibido más de 3 veces la cantidad que ofertó? Que los inversionistas ven con buenos ojos los datos macroeconómicos sobre la economía dominicana, que confían en la economía dominicana, porque una economía que no genera confianza es imposible que pueda realizar transacciones de este tipo. Yo primero quiero dar algunos datos sobre esta transacción para que luego analicemos el contenido. Primero, como reitero, la colocación se hizo de 1.600 millones de dólares con un vencimiento a 10 años y a una tasa de 5,8%. O sea, estamos hablando de una tasa menos de un 6%. Y como dijo el propio ministro de Economía y Hacienda, hace muchos años que nuestro país no realizaba una operación de ese tipo en los mercados internacionales con una tasa de interés tan baja. Y esto se hizo, lo hizo el gobierno para completar las necesidades de financiamiento correspondientes al ejercicio fiscal de este año,
Pero sobre todo, que para mí es el fundamento de esto y para mí lo más, diríamos, lo fundamental de esta operación, de que esto se hizo para incrementar el gasto en infraestructura. Estoy hablando, cuando Luisín hizo la pregunta ayer, yo le estaba comentando ayer a dos periodistas allá, le dije, oye, le faltó algo a esa pregunta, porque le faltó preguntarle al ministro de Economía y Hacienda en qué se van a utilizar esos recursos. O sea, yo sé en qué se van a utilizar, porque yo, para buscar una información, yo me voy a la fuente. Yo me voy a la fuente y cuando yo me voy a la fuente de la información y busco, por ejemplo, lo que plantea el propio Ministerio de Hacienda, ellos dicen en qué se van a invertir esos recursos. Dice el Ministerio de Hacienda lo siguiente: los fondos, esto lo dice Hacienda. Ahora, yo quería que le preguntaran y que lo dijera ahí mismo el ministro de Hacienda y Economía. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de especulación. Para evitar cualquier tipo de especulación, porque hay gente que no le satisface. Cuando usted le presenta la evidencia de un argumento, los datos, eso no le satisface. Pero yo me fundamento en eso, porque para mí esa es lo que rige un debate. Miren lo que dice el Ministerio de Hacienda. Miren, esa es la página del Ministerio de Hacienda. ¿Qué ellos dicen? Los fondos obtenidos serán utilizados conforme a la Ley de Presupuesto General del Estado del año 2025 con un enfoque en proyectos de infraestructuras y obras de inversión en sectores como transporte, energía, agua, salud y educación. O sea, eso se va a utilizar para proyectos de infraestructura y lo dicen así mismo. Esta operación proporcionará los recursos necesarios para fortalecer la inversión pública en proyectos de capital, impulsando el crecimiento económico y la competitividad nacional. Yo soy partidario de que la filosofía, el leitmotiv, el motivo fundamental, lo que tiene que impulsar el norte, la brújula de un gobierno, tiene que ser que la economía crezca. Si la economía no crece, hay problema. Y para que la economía crezca, el gasto representa un eje fundamental. O sea, el gasto del sector público es el principal motor de la economía, lo que impulsa considerablemente el crecimiento de la economía. Y una de las críticas, para mí legítimas, con fundamentos, que se le ha hecho a este gobierno, que lo ha hecho incluso el propio Magín Díaz, porque hay algo que yo valoro en Magín Díaz. Ustedes saben una de las cosas que yo valoro en Magín, que a pesar de ser ministro, es una persona que tiene los pies sobre la tierra, es una persona autocrítica, no es un político, y no es que yo esté en contra de los políticos, yo estoy a favor de los políticos, yo comprendo la importancia y la necesidad de la política, pero cuando hablo de que es un técnico, lo digo en el sentido de que sus opiniones, aunque molesten, la dice. ¿Por qué? Porque es un técnico, entonces se basa en evidencia. Y yo creo mucho en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el propio Magín Díaz había sostenido, entre las observaciones que hacía antes de ser ministro de Hacienda, él había dicho lo siguiente, que en los años del presidente Luis Abinader, del gobierno de Abinader, iban a ser los años de menor inversión pública en 60 años. Eso lo había dicho el propio Magín. Y él se estaba refiriendo al periodo de gobierno del presidente Abinader, donde el gasto de infraestructura se acercaba al 2%, rondaba el 2%. Aunque aquí hay otro debate, pero no quiero que se me vaya el hilo del argumento. Entonces, ese mismo bajo nivel de infraestructura, otros economistas también, como Juan Ariel Jiménez, que es otro gran técnico, es político, pero es un gran técnico, también habían planteado de que el gasto de capital rondaba el 2.2 del Producto Interno Bruto. Y eso era lo que explicaba básicamente parte del bajo crecimiento que estaba teniendo la economía dominicana. Señores, ustedes quieren ver lo que yo estoy planteando, búsquense el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica que publicó el Banco Central en agosto de este año. El IMAE, según el Banco Central, fue de 1,5% en agosto. En agosto, o sea, el mes pasado, hace 2 meses, perdón, el IMAE fue de 1,5%.
¿Y a qué se debe precisamente eso, esa ralentización de la economía? A que el gasto en infraestructura, el gasto de capital, está siendo bajo. Y para eso se necesitan recursos. Y para eso el gobierno tiene que identificar fuentes de financiamiento. Y para eso que se necesitan los chelitos. Y yo digo que si es para impulsar el crecimiento económico, no debieron cogerse 1.600, no, debieron cogerse los 5.000. Porque en definitiva lo que nosotros tenemos que impulsar para poder sacar gente de la pobreza es que la economía crezca y que ese crecimiento, por supuesto, se pueda redistribuir. Y que no solamente se concentre en el gasto corriente o que lo que se invierte en el gasto corriente esté condicionado a que las personas de manera, diríamos, condicionada puedan luego salir de la pobreza. Que eso también es fundamental, siempre y cuando se vea desde el concepto del colchón social que necesita, que los estados del bienestar deben proveer. Y este caso de esta operación en República Dominicana que se hizo, que emitió el gobierno, va en ese sentido. ¿En cuál? En buscar los chelitos para invertir en infraestructura. Por ejemplo, vamos a ver el sector de la construcción. Ese sector representa aproximadamente el 15% del Producto Interno Bruto de nuestro país, de la riqueza nacional. O sea, lo que motoriza, lo que impulsa ese crecimiento es precisamente el sector de la construcción, que se ha visto ralentizado en los últimos años. De hecho, el propio presidente había planteado en la semanal de que la situación económica se estaba reflejando en el estado de ánimo de la gente. O sea, el gobierno tuvo que reconocer la situación que estaba atravesando la economía. Y el propio Magín dijo que la economía este año ha sido un año difícil. A pesar de eso, nosotros hemos crecido por encima del promedio regional, pero tenemos que revisarnos porque antes estábamos liderando tasas de crecimiento y estábamos compitiendo con Panamá, a ver si arriba, otra vez después de Panamá, liderando las tasas de crecimiento de la economía. Sin embargo, ahora eso se ha desplomado, se proyecta, algunos proyectan un 3%, otros dicen que va a crecer menos la economía. Sin embargo, ustedes saben que uno de los grandes aciertos de la designación de Magín Díaz ha sido precisamente inyectarle esa visión y esa filosofía al gobierno de que tiene que incrementar el gasto en infraestructura, porque a través del gasto de infraestructura puede impulsar el crecimiento económico. ¿Qué uno puede ver de esto? Bueno, que se hizo en el tema del medio del huracán y la gente dice, va acá, pero ¿cómo es posible que en medio de ese huracán se hagan esas cosas? Bueno, eso genera inquietud legítima porque tú dices, va acá, pero ¿por qué no se espera esta operación que se haga en un momento donde la gente pueda, diríamos, observar más? ¿O por qué no se convoca una rueda de prensa para informarle al país abiertamente? Ahora, también la agenda de Estado es una cosa y esto no es algo, diríamos, que se pueda ver afectado, o lo entiendo yo, ¿verdad? Que no se pueda ver afectado o sea, que tiene que continuar a pesar de que el país estaba en medio de esta situación. Ahora, ¿por qué yo digo que a la pregunta le faltó esa precisión? Porque creo que Magín debió reiterar para qué se iban a utilizar esos recursos. Ya lo dije aquí, pero como siempre se especula, como siempre se quiere buscar la quinta pata al gato, yo creo que es bueno que salga, que vuelva a salir de su boca, a pesar de que ya el Ministerio de Hacienda lo había planteado. Ahora, otro elemento es el impacto que puede tener esa emisión de bonos en la deuda pública, que ese es otro debate que nosotros tenemos aquí. Si vemos los datos, por ejemplo, de CRES, y así lo dijo el propio Magín en el día de ayer, Magín dijo que este ha sido uno de los pocos gobiernos que ha logrado reducir la deuda de un 69% del PIB durante la pandemia a un 57%. Pero eso, señores, no solamente lo plantea Magín. Eso lo plantea el Fondo Monetario Internacional. Y yo sé que este es otro debate apasionante, porque algunos plantean de que no se puede escoger el año de la pandemia porque la economía estaba cerrada y que lo que debe regir es el año, o sea, tiene que ser el año prepandémico. Pero el propio Fondo Monetario Internacional, cuando evalúa la deuda pública consolidada del sector público, ha planteado de que hubo una reducción
de un 71,2% la deuda pública consolidada al año 2025 a un 57,4%. Y de hecho el fondo proyecta que en los próximos años, en términos relativos, se va a mantener esa tendencia a la baja de la deuda pública, que lo hacen también otros organismos que hacen proyecciones de crecimiento de la economía dominicana. Sin embargo, cuando uno ve los datos de CRES, que también lo plantea CRES dice, bueno, la evolución de la deuda pública consolidada pasó de un 72,6% a un 56,6%. Eso lo plantea CRES. Aunque cuando se ve, diríamos en términos absolutos, la deuda pasa de 57.266 millones de dólares a más de 72.000 millones de dólares. Pero esto hay distintas formas de verlo. Y los organismos financieros internacionales, como le acabo de citar al Fondo Monetario, que lo ve desde lo toma desde el año 2020, aunque otros plantean que tiene que ser evaluado desde otra manera. Pero cada quien, diríamos que hay diversas interpretaciones a la hora de analizar un hecho objetivo. Ahora, para mí, lo fundamental, y ahí yo comparto ese criterio con Magín, a mí no me preocupa el tema de la deuda. A mí me preocupa más que la economía dominicana no crezca. Eso es lo que a mí me preocupa, porque yo nunca he visto un país que saca gente de la pobreza con su economía que no esté creciendo. Y para mí eso es lo fundamental. De hecho, ahora que la gente habla de que mira, que el problema de la salud mental, que hay muchas situaciones que son una realidad, sobre todo después de la pandemia, economistas como Joseph Stiglitz hablan de la patología de la desesperanza, que en pocas palabras es lo loco que se pone la gente cuando comienza a padecer los efectos de una economía de bajo crecimiento. Y por eso yo apoyo esta colocación de bonos. Y entiendo que un funcionario, una persona que fue funcionario del gobierno de Hipólito, que fue funcionario en el gobierno de Leonel, que fue funcionario en el gobierno de Danilo Medina, que es funcionario en el gobierno del presidente Abinader, no tiene por qué fallarle al país, porque es una persona que está preparada y que está asumiendo un discurso, unas acciones coherentes con lo que había planteado, y que el que le hizo crítica legítima al gobierno de los bajos niveles de inversión, entonces tiene que apoyar cuando se identifican recursos para incrementar la inversión pública. Yo he sido uno de los principales críticos, por ejemplo, del tema eléctrico, del hoyo eléctrico. Yo le he dado funda durísimo. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro elemento. La única manera de reducir la pérdida es invirtiendo. Eso es sin cuarto, no hay forma de reducir las pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que se está procurando ahora también? Destinar mayores recursos para reducir las pérdidas en el sector eléctrico. Construir acueductos, construir carreteras, construir puentes, eso es lo que tienen que hacerse. Eso es. Eso no puede faltar, señores. Eso para mí es el eje fundamental. Por lo tanto, yo quería referirme a este tema y creo que este tema tiene que ser ampliamente debatido. Creo que esto no se puede quedar ahí solamente, sino que tiene que ser ampliamente debatido y que tienen que insistir las autoridades en esclarecerle a la gente el uso de estos recursos, que ya lo dijeron, pero reitero, se generan muchas confusiones y que, por supuesto, se le explique al país la operación, porque yo le voy a decir una cosa. ¿Ustedes creen que un país que tuviera un índice de riesgo alto, los inversionistas le ofrecen 3 veces la cantidad de bonos que ellos están solicitando? No, vaya usted al mercado para que tú veas y diga, mira, yo quiero vender, yo necesito 5 manzanas, y que a usted entonces le ofrezcan 15 manzanas, 20 manzanas. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Porque confían en usted. Y eso incluso lo plantea un informe de bonos de mercados emergentes de JP Morgan, que evalúa el índice de riesgo país de la República Dominicana y planteó que la República Dominicana mejoró su índice de riesgo país hasta alcanzar los 200 puntos básicos. Eso fue en febrero del año 2025. O sea, tampoco es verdad que JP Morgan se va a prestar a hacer un índice de riesgo país sin datos objetivos, sin ver la buena salud y la buena marcha que ha venido teniendo en términos macroeconómicos
la República Dominicana. Yo sé que ya eso lo podemos desglosar. Lo podemos desglosar por sector y lo podemos analizar incluso del impacto que tiene la gente. Y yo sé que ya ahí el debate es mucho más amplio, ¿verdad? Que podemos analizarlo en otra ocasión. Sin embargo, quería hacer referencia a ese tema de la colocación de los bonos soberanos. Entonces, reitero que esperamos que estos recursos se utilicen de manera correcta y que esto pueda traducirse en un desarrollo económico y social. Muchas gracias.